Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Vamos a tratar un resumen de la segunda lección del curso online internacional sobre la historia, el presente y el futuro de la seguridad social. En esta segunda lección, el tema es la historia de la seguridad social. Durante la Segunda Guerra Mundial, el balance final de los muertos fueron millones de personas que murieron, especialmente hombres jóvenes. Eso trajo un desequilibrio en el género humano. La naturaleza aporta de que en todas las provincias, en todos los países, en todos los continentes, hay una igualdad de género. Quiere decir, hay más o menos la misma cantidad de mujeres que de hombres. En algunos países hay un 51% de mujeres, 49% de hombres, 52, 48%, pero no hay números exagerados de decir 80%, sino la naturaleza provee la continuación del género humano. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron en la guerra jóvenes, hombres, eso trajo un desequilibrio porque había muchas mujeres solteras. Y la idea de los creadores de la seguridad social era proveer el matrimonio, la procreación, de que en poco tiempo se pudiera nivelar ese déficit que había de hombres jóvenes. Por eso, las primeras medidas eran para estimular el matrimonio, estimular la procreación, los hijos. Y se crearon incentivos para esto, especialmente en Europa, que fue el continente que perdió más hombres jóvenes. En esa Segunda Guerra Mundial, el 92% de los que murieron eran hombres jóvenes. Y ese desequilibrio debió ser compensado con la seguridad social. Se preparó la seguridad social, fundamentalmente los europeos, en esa época, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Apareció lo que se llamó el baby boom, baby los niños, el crecimiento de muchos niños. Hoy día, esos baby boom que nacieron después de la Guerra Mundial son personas que tienen 70 años o más, están ahora pensionados, pero esos fueron los que nacieron para emparejar, digamos, la situación de los géneros en Europa. Para eso se creó la seguridad social con una serie de principios, valores y ética que tenían un objetivo, tenían un ámbito de aplicación y tenía principios fundamentales. Dentro de los dos principios fundamentales está la generalidad, quiere decir que tiene que haber la mayor cantidad posible de la población dentro de la seguridad social, especialmente el núcleo familiar. Y la solidaridad, quiere decir un sistema que si usted paga mucho, si usted gana mucho va a pagar mucho, si gana poco va a pagar poco, pero todos reciben los mismos servicios. Hay en esta lección un video sobre la seguridad social. La historia de la seguridad social en Europa, especialmente en Alemania, que había sido donde se formó el seguro social, donde primero se desarrolló. Ellos cambiaron después de la Guerra Mundial, aunque había quedado ese país dividido en dos partes, pero crearon un sistema de seguridad social. En Estados Unidos, en 1935, antes de la Segunda Guerra Mundial,
habían creado el Social Security, quiere decir el seguro social. En Inglaterra, William Beveridge fue el teórico que comenzó a hacer programas sobre seguridad social en 1942. Y en Inglaterra se creó en 1948 el Servicio Nacional de Salud. En Japón, que había sido un país que había quedado destrozado con 2 bombas atómicas, en 1950 crearon la Ley del Seguro Nacional de Enfermedad y la Ley de Pensiones. En Europa, desde la creación de la Unión Europea, como llamamos ahora, que se creó en 1958, se trató de que existiera una validez de los derechos de los trabajadores. Quiere decir, un trabajador español que había trabajado tantos años en España y va a trabajar a otro país de la Unión Europea, ese otro país le reconoce sus derechos en salud, en riesgos laborales y especialmente para las pensiones o jubilaciones. La Unión Europea creó la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social. Y hay un intercambio entre los países europeos en materia de seguridad social como algo prioritario dentro de los sistemas sociales. En Iberoamérica, y cuando hablamos de Iberoamérica, estamos hablando España y Portugal europeo con los países de América Latina. Los 2 países ibéricos de Europa son Portugal y España, y cuando ellos se reúnen con los de América Latina se llama Iberoamericano. Existe la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS. En el año 2011, en Chile, se hizo una reunión de los países iberoamericanos. Ahí se aprobó un convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. Esa reunión, que se celebró en Santiago de Chile, se conoció mucho porque hubo un enfrentamiento entre el rey de España y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El rey de España mandó a callar a Hugo Chávez y la gente puso más atención a esa situación que al convenio que trataron en esa reunión. Ese convenio multilateral iberoamericano permite los países que son signatarios, quiere decir que lo han firmado, que las personas que nacen y trabajan en su país nacional, y después van a trabajar a otro país, ese segundo país les reconoce el tiempo trabajado, los derechos que tiene ese trabajador. En eso consiste ese convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. La República Dominicana no ha firmado ese convenio y no lo ha firmado por razones políticas. En nuestro país hay una cantidad de miles de trabajadores emigrantes haitianos. Es difícil poder comprobar en Haití que una persona trabajó tantos años en una empresa o con el Estado. No hay la estructura organizativa en Haití para otorgar un certificado de esa naturaleza. Además, son miles los haitianos que podrían reclamar una pensión en la República Dominicana. Ese es uno de los motivos por los cuales la República Dominicana no ha firmado ese convenio iberoamericano de seguridad social. En Europa, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, se firmó lo que se llamó la Carta del Atlántico, el 14 de agosto de 1942. Ese tratado se firmó en un barco, en un acorazado, y lo firmaron Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, y Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente norteamericano. Y en ese tratado tiene como base fundamental el proporcionar
seguridad social para los trabajadores, especialmente de Inglaterra y de Estados Unidos. En América Latina, en 1942, se realizó la primera conferencia iberoamericana de seguridad social en Santiago de Chile. Cuando se estaba conociendo en Europa, en América Latina también estaba al tanto y se hizo esa primera conferencia sobre seguridad social, no seguro social, seguridad social. Beveridge, William Henry Beveridge, inglés, hizo un informe que es llamado la partera de la seguridad social, quiere decir el inicio de la seguridad social, en la cual impone una disciplina especialmente para regímenes de subsidios familiares, accidentes de trabajo, servicio sanitario y asistencia nacional. William Henry Beveridge, comienza con B grande y después V, la otra vez, es uno de los teóricos fundamentales de la seguridad social. La seguridad social en Inglaterra protege a las personas que habitan en su territorio, no las relaciones de trabajo. Inglaterra ha sido un país colonialista, tuvo colonias 200 veces más grandes que Inglaterra, comenzando por la India, pero tuvo colonias en África, el Congo inglés, en las islas del Caribe, en Canadá, en el Pacífico, en Asia. Y por lo tanto, la mayoría de esos ciudadanos se consideran británicos, algunos. Y cuando van a Inglaterra reclaman sus derechos. Por eso para ellos es más conveniente dar servicio de salud a todos los que están legalmente en Inglaterra y no como en otros países que es de acuerdo a las cotizaciones de la seguridad social. Los primeros principios, no principios, sino posiciones de la seguridad social es contra la indigencia, contra las enfermedades, contra la ignorancia, contra la suciedad y contra la osociedad. En 1944, el 10 de mayo, se hizo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso fue aprobado en Filadelfia en 1948. Y esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece claramente los principios de la seguridad social. Los conceptos de la seguridad social es una institución jurídica financiada con dinero del Estado, del gobierno. No es un sistema para que los empleadores y los trabajadores paguen ellos, sino el Estado es el responsable del financiamiento de la seguridad social. Así se hace en todos los países de Europa y en algunos países de América Latina. Y su objetivo es la protección de la salud física, la psíquica, social y económica de las personas humanas. Y es para cubrirlo desde la cuna hasta la tumba. Y se ocupa de la maternidad, la desocupación, la enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En la Unión Europea, en la historia de España, España comenzó el Seguro Social desde 1883, creando una comisión de reforma social. En el 1900 la Ley de Accidentes de Trabajo, en 1908 el Instituto Nacional de Previsión, y para adecuarse a la seguridad social, en 1963 hizo la Ley de Base de la Seguridad Social Española. En Bélgica, otro país europeo, desde 1821 se creó una sociedad de asistencia social. En 1844, seguro obligatorio. 1860, las mutualidades ampliaron sus actividades.
En 1891, sindicatos nacionales. 1903, seguro obligatorio de accidente. Y Bélgica tiene un avanzado sistema de seguridad social en la actualidad. En esta lección número 2, Historia de la Seguridad Social, hay un documento que se llama Breve Historia de la Seguridad Social en América Latina. Y además ahí se trata sobre el sindicalismo latinoamericano y la seguridad social. Hay en lo relativo a América Latina un video en la página 41, son 50 páginas que tiene la lección número 2. ¿Qué hizo la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, sobre la seguridad social en América Latina? Esa es una intervención en video de Eduardo Esteves. Eduardo Esteves, profesor de este curso, fue dirigente de la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, y de la Confederación Mundial del Trabajo, donde llegó a ser secretario general adjunto a nivel mundial. Sobre la República Dominicana se habla de la historia del sistema de seguridad social. ¿Cómo fue la historia? Y cuando hablamos de seguridad social nos referimos al sistema que estamos viviendo ahora. Reformas que se hicieron a la ley 1896 que dictaba desde 1947. Cómo se reformó en 1978, incluyendo las familias dentro del sistema de seguridad social. Y se habla en esto del Libro Azul. Luis Henry Molina, quien fue secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, siendo diputado, sometió un proyecto de ley para modificar el seguro social y convertirlo en seguridad social. Ese documento se llamó el Libro Azul y aunque fue sometido 3 veces, no fue aprobado. Henry Molina sometió 2 proyectos de leyes muy importantes que no fueron aprobados. Uno fue la modificación del Código de Trabajo y otro fue la modificación del Seguro Social. Aunque otro proyecto que él sometió tuvo éxito, fue la creación del Infotec, el Instituto de Formación Técnico y Profesional de la República Dominicana, que es una creación, una ley sometida por Henry Molina. Pero en lo que respecta a la seguridad social, su proyecto no fue aprobado. Se hicieron importantes reuniones en Jarabacoa para tratar los temas sociales y se inició en el año 1986 reuniones tripartitas en la cual participaron representantes del gobierno, representantes de los empleadores o patronos y representantes de los sindicatos o trabajadores. Y en 1987 se inició el diálogo social. El diálogo social es un sistema tripartito en la cual durante varios años se discutieron las reformas del Código de Trabajo y del Seguro Social. Y se concluyó con la elaboración de la Ley 8701. Hay que reconocer que en la Organización Internacional del Trabajo se le ha dado un reconocimiento a la República Dominicana porque fue el primer país que su Código de Trabajo fue reformado mediante el diálogo tripartito. No fue un proyecto de ley que sometió un diputado, un senador o alguien así, sino fue llevado para que fuera aprobado así. Y la modificación del Código de Trabajo y la modificación del seguro, quiere decir la Ley 8701, es fruto del diálogo tripartito. En esta segunda lección hay un link que se pone donde los participantes pueden ver la ley completa 8701. Este es un resumen de la segunda lección del curso online internacional Historia
presente y futuro de la seguridad social. Y hoy hemos tratado un resumen de esa segunda lección para que los participantes estén más enterados y más informados sobre el contenido que le hemos enviado. Nos veremos en una próxima ocasión.